Pues Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque tu palabra no tarda. Tu palabra llega en el momento en el que la necesitamos y en el momento en el que nos hace bien escucharla, Señor. Gracias, Padre, porque en este día vas a usar a mi papá, Señor, para hablar de parte tuya a nuestro corazón, a nuestra necesidad. Yo te pido que lo bendigas, que lo unjas, que lo inspires, que lo guíes, Señor, a hablar de parte tuya, Padre, que pueda impactar su corazón y a la vez el nuestro, Señor, y que pueda traer libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, que nos permitas tener nuestros corazones abiertos y dispuestos para escuchar tu palabra y que caiga en buena tierra, Señor, y que dé el fruto que esperas, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenas. ¿Cómo están? ¿Listos? Dice Tere, hoy Danilo va a continuar el tema de la semana pasada y se oye el clamor general. ¡Auch! Sí. La semana pasada empezamos a hablar un poco con respecto de no debas nada a nadie. Y hoy sería, no debas nada a nadie, 2. Bueno, pues la vez anterior estuvimos considerando aquellos párrafos de la Escritura que nos instan a mantenernos libres de toda situación de esclavitud. Veíamos en 1 Corintios capítulo 7, verso 23, dice el Señor, por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. O sea, nosotros ya tenemos un dueño que es Dios, Dios ya nos compró. Entonces, la intención es que permanezcamos libres, en la libertad con la que Dios nos ha bendecido. Y Proverbios 22, que también lo vimos al comentar este punto la semana anterior, dice, instruye al niño en su camino, en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. ¿No abandonará qué? Pues su camino. Dice, los ricos son los amos de los pobres, y los deudores son esclavos de sus acreedores. Y estábamos considerando, bueno, pues que ahorita las cosas son muy fáciles, no son a meses sin intereses. Y resulta que el abuelito compró un estéreo y el nieto no hay modo que acabe de pagarlo, porque son a meses sin intereses por toda la vida. Cada vez son más amplios los compromisos, cada vez son más amplios los plazos. Pero bueno, quería yo considerar o compartirles en algún momento de esto una experiencia que tuvimos mi esposa y yo hace muchos años. Como algunos de ustedes ya saben, pues yo me dediqué al diseño y a la decoración mucho tiempo, y como una consecuencia de mi quehacer profesional, Alex, ¿podrías prender las dos, la otra lámpara? Como consecuencia de mi actividad de todos los días, decidimos, platicando mi esposa y yo, poner una tienda, un negocio, a través del cual nosotros nos proveyéramos de elementos de decoración, muebles, antigüedades, lámparas, cuadros, todo eso que se usa en decoración, porque por lo general mis clientes nos pedían que fuéramos a comprar algún almacén o alguna tienda así del ramo, que fuéramos a comprar accesorios para sus casas. Entonces, bueno, pues yo los acompañaba, me ganaba yo una comisión que le cobraba yo al cliente por mis servicios, pero pensé, bueno, ¿por qué no mejor? Pues yo soy el intermediario y ahí hay mucha mejor utilidad. Entonces pusimos una tienda con el ánimo de proveer a mis clientes del despacho de diseño. Y bueno, esa tienda la pusimos en sociedad con el papá de mi esposa.
Entonces él dijo, sí, cómo no, con mucho gusto, yo soy el capitalista, ustedes chambean. Bueno, pues nos pareció muy bien la sociedad, así lo empezamos, y empezamos a trabajar la tienda. Pusimos un local muy bonito, lleno de accesorios, muy cerca del Palacio de Hierro de Durango. Estábamos muy contentos con la tienda, y resulta que después de unos meses de funcionamiento y con un cierto capital ya invertido, hacíamos también una línea propia de muebles para oficina, archiveros, escritorios, etcétera. O sea, todo eso a mí en lo personal me gustaba mucho. Entonces llegó un momento en el que dice mi suegro, pues ¿qué creen, muchachos? Que me he estado descapitalizando mucho, entonces ya no puedo seguirlos financiando. Entonces dice, así es de que lo que hasta ahorita se ha invertido, considérenlo un préstamo. Y ya en su momento pues ya me lo pagan, ¿no? Ustedes sigan chambeando, tómenlo como un empujón. Y nosotros, un empujón es como decirte, agárrate de la brocha que necesito la escalera, ¿no? O sea, eso fue lo que nosotros sentimos. ¿Por qué? Pues porque la tienda apenas estaba empezando a generar ciertos ingresos que se estaban reinvirtiendo en proveedores, en artículos, en una serie de cosas. Bueno, la cosa es que nos sentimos así como totalmente, ¿qué les podría yo decir? Sorprendidos por la decisión, y entonces dijimos, bueno, pues a echarle ganas, ¿no? O sea, a ver qué podemos hacer, ¿no? Y entonces Tere, platicando con su papá en esa ocasión, dice, pues yo sé, dice, está bien, dice, yo sé que Dios nos puede ayudar a salir adelante de esto. Y mi suegro le dijo, dice, sí, dice, ya parece que Dios va a abrir un hueco en el techo de este restaurante, porque le había invitado a comer para decirle estas cosas. Dice, ya parece que Dios va a abrir un hueco en el techo de este restaurante y te va a mandar el dinero para que me pagues. Y eso le ardió mucho en su corazón a Tere. O sea, fue un desafío así tremendo. Y dice, pues yo te garantizo que en un mes te vamos a pagar tu dinero. Era casi $1,000,000 en aquellos años. Entonces dice, pues yo te garantizo que en un mes Dios nos va a dar para pagarte hasta el último centavo. O sea, salió ahí pues ¿qué les podría yo decir? ¿Cómo dice la Biblia? Desafío. ¿Cómo? Desafío. No, o sea, el ánimo de ella. Bueno, mucho arrojo, mucho valor, ¿no? Y dice, pues en un mes te pagamos. Y llega y me platica, pues ¿qué crees que pasó? Pues no, que pues mi papá que ya no nos va, que ya quiere su dinero, y yo le dije que Dios nos iba a ayudar, y dice, ay sí, ya parece. Dice, y yo le garanticé que en un mes le vamos a pagar. Y yo, ¡auxilio! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo en un mes? Y entonces, pues sí, nos pusimos a orar. Nos pusimos a orar y a buscar a Dios. Entonces, por ese tiempo, había un grupo de amigos con los que nos reuníamos por lo menos una vez al mes. Cenábamos, considerábamos cosas de la Escritura, y era un grupo de amigos que habíamos conocido en el Señor, y todos ellos pues ponían su confianza en Dios. Y nosotros también. Entonces, cuando nos reunimos a los pocos días de ese asunto, les platiqué, les dije, pues ¿qué creen? Fíjense que le tenemos que pagar a mi suegro casi $1,000,000 que invirtió en el negocio que tenemos. Y pues yo quiero pedirles que me ayuden a orar, porque el asunto está bien pesado. Entonces, por supuesto hicimos oración en ese momento, le pedimos al Señor, me apoyaron en oración, y pues ya nos despedimos. A los pocos días uno de ellos me llama y me dice, oye, fíjate que Dios puso en mi corazón que te apoye yo con una ofrenda. Y dije, wow, gloria a Dios. Y entonces fui a su oficina y me dio una ofrenda, $50,000. Dije, wow, gloria a Dios, gracias Señor, estás respondiendo el asunto.
Poco tiempo después me habló otro de los señores de este grupo, era un grupo de matrimonios, y me habla otro de los señores de este grupo y me dice, oye Danilo, fíjate que Dios ha estado hablando a mi corazón, y pues tenemos mi esposa y yo el ánimo de facilitarles 250,000 pesos. Dije, gloria a Dios, pero ¿en qué condiciones, no? Dice, pues me los pagas cuando puedas. Así, no te pongo cuándo, cuando puedas. Dije, gloria a Dios. Entonces así, al rato me empezaron a pagar algunos adeudos, empezamos a recibir dinero de pues, los propios negocios que estábamos haciendo en ese tiempo, y al mes, con el calendario en la mano, llegó Tere con su papá y dice, no que no papá, aquí está tu varo, aquí está tu dinero. Y nosotros quedamos así como, wow, Dios fue glorificado y pudimos salir de ese compromiso, pero yo me quedé pendiente con 250,000 pesos de aquel brother. Entonces, como me dijo, cuando puedas, está bien. Pues pasó un tiempo y yo empecé a juntar para pagarle al hermano, y juntaba yo 10, y juntaba yo 15, y juntaba yo 20, y de repente que las colegiaturas, que los libros, que los uniformes, que va para afuera el ahorro, y al rato otra vez, y los 10, y los 15, y los 20, así tratando de juntar el dinero de aquel hermano, y pasó el tiempo. Y llegó un momento en el que me hice como costra y ya no quería yo darle más atención al asunto porque me incomodaba. Entonces, un día estábamos en la congregación, estaba yo en alguna de las filas, y entonces el hombre que iba a predicar en ese día dice, por favor abran sus Biblias en el libro de la carta a los Romanos, capítulo 13, a partir del párrafo 7. Y yo, mami, pues pusimos a buscar ahí en la Biblia. Romanos capítulo 13, verso 7 dice así, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hasta ahí todo iba bien. Pero ¿quién creen que estaba sentado junto? El brothercito que me había prestado 250,000 pesos. Estaba sentado junto, y ese día había yo dejado mi Biblia en la tarima porque era yo de los de la alabanza. Entonces resulta que allá estaba mi Biblia, se me había olvidado, y cuando dijeron Romanos 13, verso 7, él agarró y acercó su Biblia para que yo también leyera. Y estábamos leyendo lo mismo, y en ese momento, no debas nada a nadie, paga todos, así como que vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¡paga! Y yo, ¡ay! ¡Qué terrible situación! Entonces, este hermano que nos había facilitado ese dinero, o sea, sumamente gentil, sumamente amoroso con nosotros, no era de ninguna manera nos hizo sentir mal o algo por el tiempo que había pasado. Nunca nos llamó, oye, ¿qué te pasa? Nada, o sea, él estaba cumpliendo su oferta, cuando puedas, ¿no? Entonces nunca nos persiguió, pero Dios sí puso en nosotros una carga tremenda, por lo menos en mi corazón en ese día, y entonces al terminar la reunión le dije, oye hermano, perdóname por favor, perdóname porque he estado intentando juntar y no hay modo que pueda yo juntar. Entonces si me das oportunidad, le dije, yo creo que ahorita que Dios me jaló las orejas, yo puedo pues abocarme a orar y a pedirle a Dios que me ayude para salir del compromiso contigo. Sí, no te preocupes Danilo, no hay problema, o sea, conmigo tú sabes que no hay ningún problema, lo que yo te dije te lo sostengo, es cuando tú puedas. Dije,
bueno, pues gracias, ¿no? Gracias por esa generosidad, ¿no? Entonces, Dios es tan bueno que nos permitió en cuestión de pues, quizás un mes más tener el dinero junto para podérselo reintegrar a este hermano y darle las gracias por su acción, que nos ayudó y que nos bendijo y que no nos culpó y que no nos persiguió. Y entonces con mucho gusto, con mucha gratitud lo reintegramos y él pues estuvo muy contento. Muchas gracias, Danilo, yo sabía que eras una persona de fiar y pues qué bueno que pudiste finalmente reintegrar este dinero, que finalmente, decía él, pues es un ahorro para mis hijos, ¿no? Entonces, qué bueno que lo pudiste reintegrar. Y yo, gloria a Dios, ¿no? Pasaron años y en una ocasión llegó un predicador también a la congregación y compartió cualquier cosa, lo que sea. Y estaba él predicando y Dios pone en mi corazón y me dice, dale lo que traes. Yo traía en ese momento un billete de 5,000 pesos en la bolsa, de esos de los niños héroes, no sé si se acuerdan, los que son de mi tiempo. Había billetes de los niños héroes, valían 5,000 pesos. Y era lo que yo traía en la bolsa. Me dice, dale lo que traes en la bolsa. Y yo, no inventes. Así que, diablo, te reprendo. Dale lo que traes en la bolsa. Y yo, no, ¿cómo? Pues es todo lo que traigo. ¿Qué no ves que traigo hijos? No traigo familia, tenemos que irnos a comer. ¿Cómo le voy a dar lo que traigo? O sea, yo mi argumento, mi razonamiento, ahí peleándome con Dios. Entonces terminó la conferencia, bajó el predicador de la tarima, pasó por el pasillo central, pasó junto a mí y yo sintiendo ahí la urgencia de obedecer a Dios y yo atornillado con la mano metida en la bolsa, no lo hice. Pasó el tiempo. Este hombre venía de visita a la Ciudad de México y pasado yo creo que un año hasta que regresó a la congregación. Es un hombre de Puerto Rico, de por allá. Y entonces cuando llegó otra vez y lo vi al frente que iba a dar la conferencia, dije, híjole, todo ese año Dios me trajo una cruda moral así horrible, de sentirme miserable por no haberlo obedecido. Y entonces, cuando lo veo ahí al frente, digo, híjole, Señor, perdóname, ahora sí, le tengo que pedir perdón. Y dio su conferencia, terminó y otra vez va pasando rumbo al, pues allá donde se reunía con las personas al terminar la conferencia. Y yo lo detuve a medio camino. Le dije, oye, hermano, por favor, perdóname. Se llama Joe. Le digo, por favor, perdóname, Joe. Dice, ¿por qué? Dice, porque la otra vez que viniste, Dios me dijo que te diera yo lo que traía en la bolsa y no obedecí. Dice, pero qué malo eres. Qué malo eres. Dice, yo desbaratándome las rodillas para que Dios me provea lo que necesito y te dice a ti y no me lo das. Dice, eres malo, bien malo. Le dije, hijo, perdóname, por favor, perdóname. Le dije, y pues aquí está, y otro poco más, ¿no? O sea, como en ánimo de restitución. Bueno, esa es otra historia. Entonces, bueno, continuamos. Esto nada más se los dejo ahí como antecedente. Vamos a continuar. La vez pasada estuvimos hablando de a quién le debemos nosotros pagar lo que les debemos y leímos y estuvimos considerando al que es tributo, pues tributo, al que impuesto, impuesto, y vimos dentro de esto que es el impuesto y el tributo, vimos que donde dice al que impuesto, impuesto, decíamos y enfatizábamos aquellas cosas que tenemos nosotros que pagarle como saldo, como terminación de trabajo a aquellas personas que nos han prestado un servicio o nos han proveído de algún bien, algo que tenemos nosotros que pagar. Entonces, en ese orden de ideas, me acordé
de que yo tenía un cheque. Hay un banco que se llamó BCH, Banco de Cédulas Hipotecarias, Sociedad Nacional de Crédito. El 25 de julio de 1985, uno de mis clientes me dio este cheque a nombre de su servidor por 30,000 pesos. Estamos hablando julio de 1985. Mi hijo del tercero estaba por nacer. David, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Allá está. Adiós. A buena hora salió el ejemplo. Resulta que estaba por nacer 3 meses antes de que naciera. Él nació en septiembre. Me pagaron este dinero. Entonces, ¿necesitaría yo el dinero? Digo, con una mujer que estaba a punto de turrón, yo creo que sí necesitaba yo el dinero. Y mi cliente me da un cheque por 30,000 pesos a mi nombre, con su firma y todo, de la sucursal Reforma. Llego a la sucursal a cobrarlo y el banco me dice, dice, causa número 1, cheque devuelto, causa número 1. ¿Y saben cuál es la causa número 1? No tiene fondos. Entonces inmediatamente le hablé a mi cliente, oye, me rebotaron tu cheque. No hay problema, en unos días te lo repongo. Lo que pasa es que he estado haciendo movimientos y quién sabe qué. A los días le hablé, oye, tu cheque, mi saldo, lo que me debes, no, fíjate que esto y que el otro, más cuentos. Total, después de la tercera llamada me dice, ¿sabes qué, Manuel? No te lo voy a pagar. Y hazle como quieras. ¿Por qué? Han pasado 28 años desde que me dieron este cheque, nunca lo pude cobrar. Y aquí Dios está diciendo, págale a todos los que le debas, y al que le debas un saldo, págaselo. Por eso se los enseño, porque a mí me pasó, y no fue nada más con hubo otros clientes, trabajaba yo por mi cuenta, entonces hubo algunos clientes abusivos que a la hora de cobrar el saldo de mi trabajo, ya no me lo querían pagar. Y no vaya siendo que entre nosotros tengamos alguna que otra situación parecida de algún trabajo que nos hicieron o que nos proveyeron de algún bien y que nosotros no hemos querido pagar para hacernos guajes, para ahorrarnos un dinero. Hoy Dios está diciendo, no le debas ese saldo a nadie. Y bueno, lo mencionábamos la semana pasada, el cheque se los traje hoy. Al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo. Pero también hablamos de pagar al respeto, y estábamos diciendo, bueno, respeto, honor, ¿y a quién debemos honor? Pues debemos honor a Dios, y lo mencionamos la vez pasada, debemos honor a Dios, y lo vimos en varios párrafos. Hoy tenemos algún otro párrafo conveniente, ¿no? Le debemos honor a nuestros padres. Debemos honor a nuestros padres. Muchas veces tenemos nosotros y oímos historias muy tristes de personas que reciben de sus padres daños terribles, que sus padres son aquellos que propician una situación terrible sobre la vida de algunas personas. Sin embargo, Dios dice que debemos de honrarlos. Y podríamos nosotros cuestionar a Dios y decirle, ¿cómo me pides que honre yo a una persona que me ha hecho la vida de cuadritos? A veces es el papá, a veces es la mamá, pero hay personas que viven con las consecuencias de un trato muy severo, muy violento, muy desapegado de parte de los padres. Y muchas veces eso los lleva a vivir condiciones de mucha inseguridad, de mucho temor, personas que no pueden salir adelante por diferentes circunstancias y que tienen todo eso en su origen, en el rechazo de sus padres o en el trato violento de sus padres.
padres que les han hecho daño con sus dichos: eres un bueno para nada, no sé para qué naciste, quién sabe qué, estaba yo mejor sin ti, no sé, tantas cosas que a veces se dicen y que muchas veces ya cuando se dijeron ya no se pueden regresar las palabras. Entonces, aquí nos dice Deuteronomio capítulo 5, verso 16, nos dice: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que te sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Y uno podría pensar, pues ¿qué Dios no vio la película? ¿Qué Dios no vio el daño que me hicieron estas personas o esta persona? Sin embargo, el mandato de Dios permanece irrevocable. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo es que nosotros podemos honrar a nuestros padres? Hay una edad en la que todos llegamos al punto de salir de casa de nuestros padres, si no físicamente, por lo menos afectivamente. Y llega un momento en que los padres incluso llegan a depender de nosotros en cierta medida. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos los que tenemos fuerza, los que tenemos edad, y ellos muchas veces llegan a un punto en el que empiezan a perder sus facultades o que empiezan a verse limitados por su propia edad y por su propio organismo, los empieza a poner en jaque, ¿no? Y bueno, pues ahí entra la honra que le debemos a nuestros padres. Entonces, dice esto: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado. Y es que aquí no es cuestión de si se me ocurre o si no se me ocurre honrar a mis padres, es un mandato de Dios. Y si no lo cumplimos, entonces no vamos a obtener los beneficios que Dios tiene señalados en su palabra, como estos, que dice: que sean prolongados tus días. Que sean prolongados tus días. ¿Qué quiere decir eso? Que cumplas tu tiempo en la vida. Yo no sé, pero son carretadas de jóvenes muertos cada día en nuestro país. Carretadas de jóvenes muertos, estén o no estén en el asunto de las drogas, así por carretadas, cadáveres aquí, cadáveres allá, cadáveres por allá, fosa clandestina, ejecuciones. ¿Ustedes creen que todos esos muchachos o muchachas tenían hasta ahí su ciclo de vida? Todas esas personas no cumplieron su ciclo de vida. Por lo menos eso es lo que yo considero. ¿Por qué sería? ¿Habrá una condicionante? Sí, muchas veces la hay, y es que no honraron a sus padres. Porque si sus padres se hubieran enterado que andaban metidos en drogas, que andaban metidos en una serie de situaciones de vicio o de mala conducta, o robando esto o robando lo otro, muchas veces si hubieran honrado a sus padres, no hubieran estado a la merced de la obra del diablo. Y muchos de ellos no pudieron cumplir o no han podido cumplir con su tiempo en la vida. Dice: de modo que sean prolongados tus días, y dice: para que te vaya bien. ¿Quién está peleado con que le vaya bien? En algunos lugares en provincia se despiden así: vaya bien. No sé si hayan oído. En algunos lugares en provincia sí dicen: vaya bien. ¿Por qué? Pues que te vaya bien. Pues es bueno desear eso. Bueno, Dios quiere que nos vaya bien y pone como una de las condiciones honrar a nuestros padres, darles el honor que se merecen. Muchas veces, y ha sucedido, y es también historia de telenovelas y películas mexicanas y de todo, clásico, que los papás son agricultores y se esfuerzan y mandan al escuincle a que se prepare en la capital, y ya que tiene su título de licenciado, menosprecia a los papás que son campesinos. Y
Digo, es historia de película mexicana eso. Pero ha sucedido muchas veces. Personas que llegan a alcanzar cierto prestigio, cierta preparación, y empiezan a ver con menosprecio a los padres que se quedaron a medio camino. Y no se ponen a ver que los padres se esforzaron para que ellos tuvieran un mejor estatus que los que ellos alcanzaron. Y los empiezan a ver con menosprecio. Ay, mamá, habla bien. Ay, mamá, qué mala ortografía. O ay, papá, qué trabajo tan mediocre tienes. Y aquellos ya son licenciados, ya son el ingeniero, ya son el quién sabe qué. Y empiezan a menospreciar a sus padres. Dios no aprueba eso. Dios lo condena. Y Dios quiere que nosotros tengamos buena vida. Dios quiere que nos vaya bien. Entonces, ¿a quién debemos pagar honra? A nuestros padres también. También tenemos que dar honra, decíamos nosotros, a las personas de edad mayor, a las personas, a los viejitos, ¿sí? Tenemos que dar honra a los viejitos. ¿Cuántas veces, porque está viejito la persona de junto, somos descorteses? O vamos caminando y hay una persona caminando pausada, lentamente, y pasamos y casi le damos un empujón para que se quite porque traigo prisa. Y muchas veces ahí va el viejito o la viejita ahí, poquito a poco, y nosotros los vemos con menosprecio. O en el supermercado, yo no sé si les haya pasado, yo ya tengo mi credencial del INSEN. Entonces a veces en el supermercado me formo en la fila que dice para personas mayores de edad, y me formo ahí y me toca ver personas de mayor edad que yo pagando sus mercancías, y a veces se desesperan tanto los cajeros o los que se forman detrás, que son más jóvenes, se desesperan porque la viejita está pasando de su carrito a la banda sus productos, ¿verdad? Y aquellos traen prisa. Entonces muchas veces empiezan a moverse así muy incómodos, hasta así, apúrese, ¿no? Y está la señora o el señor pasando sus productos así, y la de la caja hasta se lima las uñas, habla por teléfono celular, hasta que acaba la persona de poner sus productos para que los cuenten y para que los cobren. Se ve con menosprecio las personas de edad. Alguien que va manejando un carro, dice, manejas como viejito. No sé si a alguien le hayan dicho así, manejas como viejito. ¿Cómo maneja el viejito? Pues con precaución. Con precaución, y ahí va a la medida, a la velocidad que dicen que debe de ir, pero todos los demás queremos ir más rápido. Casi dejamos dando vueltas al señor aquel con su carrito así, y ni cuenta por dónde pasaron, ¿verdad? Y dicen, ay, viejito, ay, viejita, ¿no? Tenemos que honrar a las personas de edad mayor, porque Dios lo ordena. Y acuérdense que estamos hablando de no deberle nada a nadie. Entonces, al que honra, honra. Y dice, por ejemplo, en Levítico capítulo 19, verso 32, ¿qué nos dice el Señor? Levítico 19, 32. ¿Ya estamos? Ah, sí, es que se me olvida que ya tenemos las letras allá en la azotea. Levítico 19, 32. ¿Qué dice? Delante de las canas te levantarás. Delante de las canas te levantarás. Para Dios es muy importante que seamos respetuosos de las personas mayores. Es muy importante. Y dice, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor.
¿sí? O sea, eso de ver con menosprecio a las personas de mayor edad, de verlos de una manera displicente, desinteresada, a veces con enfado, Dios no lo aprueba. Necesitamos nosotros atender lo que para Dios es importante. Delante de las canas te levantarás. Estás fuerte, estás joven, cede el lugar a las personas de edad. No te hagas guaje, no te hagas el dormido o la dormida. Se sube la persona de edad ahí al transporte público, viene haciendo malabares para aguantar el equilibrio, y todos los chavos clavan el pico y vienen dormidos, ¿no? Y muchas veces las personas de edad se paran ahí con dificultad ahí en el transporte, y aquellos así nomás levantan así una ceja para ver si ya se pasó el viejito o si todavía está ahí, sigo dormido, ¿no? Y muchas veces es nada más por no darles la honra que se merecen. Todos estamos convocados por Dios, es un mandato honrar a las personas de edad, y como hijos de Dios más todavía. Eso podríamos dejarlo en una buena educación. No se necesita ser cristiano para recibir una buena educación, pero como hijos de Dios tenemos una responsabilidad muchísimo mayor que las de cualquier persona en la calle. Somos hijos de Dios, tenemos la palabra de Dios por aquello que guía nuestra vida. Entonces le debemos obediencia a lo que Dios nos enseña. Entonces démosle honra a las personas de mayor edad. ¿Y se oyó? ¡Auch! A los patrones y a los jefes en el trabajo. Es que no conoces a mi jefe. No. Pero yo también tuve jefe en mi trabajo. Y bueno, a la fecha todavía tengo jefe. El asunto es que muchas veces, como empleados, nosotros solo vemos nuestro lado, nuestro interés, y no vemos el interés del empleador o del patrón, y siempre lo estamos criticando, siempre estamos juzgándolo. ¿Por qué? Porque no me da todos los beneficios que yo, san trabajador, me merezco. Entonces, eso Dios no lo aprueba. Dios quiere que veamos a nuestros empleadores, a nuestros patrones, que los veamos y que les demos honra, que seamos responsables, que seamos productivos, que los ayudemos a que sus negocios vayan bien. Por eso, como parte siempre de nuestra reunión, oramos por nuestros negocios, por nuestros patrones, por los trabajos de donde recibimos dinero, que Dios los bendiga y multiplique su favor sobre todos ellos. Entonces, qué importante es que nosotros también podamos tener esa disposición. Dice Malaquías capítulo 1, verso 6, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Dice: si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A ustedes, sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen: ¿en qué te hemos menospreciado? En que ofreces sobre mi altar pan inmundo. Y dijeron: ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensan que la mesa del Señor es despreciable. Y comienza diciendo: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Decíamos la semana pasada, a los esposos, a la esposa, al esposo. Hebreos capítulo 13, verso 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros nos juzgará Dios. Y aquí nosotros tenemos que tener muy en alto lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no es negociable. Si Dios dice que no es correcto hacer algo, es porque no lo es. Y necesitamos vivir
de acuerdo a los principios de Dios, no a los principios del mundo. El mundo te va a decir, no hay problema, pues ¿de qué te quejas? Pues ya, todos contra todos, ya, órale, ya. Dios no piensa así. Necesitamos nosotros llevar honor a nuestro hogar, a nuestro lecho conyugal. Decíamos también a nosotros mismos. Y vimos algunos ejemplos. A nuestras autoridades espirituales necesitamos también dar honra. Dice el capítulo 6 de la carta a los Gálatas. Dice, Gálatas 6, verso 6. Ahí estamos. 6, Gálatas 6, 6. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y aquí podríamos, se podría pensar, pues es que eso lo dice porque le conviene. Pero ¿sabes una cosa? Yo también tengo autoridades espirituales. Y a mí también me conviene obedecer lo que Dios dice en su palabra y darles honra. ¿De qué manera? Haciéndolos partícipes de todo bien, en la medida en la que yo pueda. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No es un asunto local, no es un asunto de la gente. Es un asunto de Dios. Ahora, si no lo hacemos, entonces dejamos de recibir bendición. Hacerlo no tiene tanto que ver con la persona que sea nuestra autoridad espiritual, sino tiene que ver con nosotros y Dios. Si nosotros obedecemos lo que Dios dice, entonces Dios nos va a bendecir. Ahí la persona que esté en autoridad espiritual sobre nuestra vida es lo de menos, porque lo importante es tú y Dios. Eso es lo importante. Entonces, en un momento dado, ¿qué dice? ¿Dice en chino, en cantonés, en mandarín o en español? En español. Y lo dice muy claro: haz partícipe de toda cosa buena. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué es cosa buena? Haz partícipe. Muchas veces no se trata, insisto, no se trata de crearles, de poner una carga sobre la vida de ustedes. De ninguna manera, que Dios nos libre de hacerlo. Pero si no enseñamos esto, entonces podrían ustedes perderse bendición. Y es de lo que se trata, de que la bendición de Dios no tenga tropiezo sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí. Bien, continúa diciendo, Primera de Timoteo, capítulo 5, párrafo 17, dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, muchas veces todo esto que tiene que ver con recursos, que tiene que ver con bienes, que tiene que ver con dinero, a la gente no le gusta verlo en la Biblia. Y la gente prefiere brincárselo. Pero ¿sabes una cosa? Si te lo brincas, entonces también te vas a brincar la bendición. Dios necesita que nosotros sepamos estas cosas. Y todos nosotros, me incluyo, tenemos personas en autoridad espiritual a quienes les debemos hacer partícipe de todas esas cosas buenas. A quienes les debemos tener, como dice aquí, dignos de doble honor. Todos los tenemos. Entonces continúo regresando al tema original. Romanos capítulo 13, párrafo 8. No debas a nadie nada. Una manera de deber, de estar en deuda con Dios,
es como dice el párrafo 23 de Deuteronomio, el capítulo 23 de Deuteronomio, en el párrafo 21, y ahorita les digo por qué lo podemos considerar el día de hoy. Deuteronomio capítulo 23, párrafo 21. ¿Estamos? Dice así: cuando haces voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. ¿Por qué se los digo? Hace como 25 años, por ahí sí, se estableció un mecanismo de financiamiento en la congregación donde nosotros estábamos sirviendo. Se estableció un mecanismo para captar recursos y comprar un terreno donde se pudiera hacer la reunión. Hasta ese punto alquilábamos locales y estábamos dependiendo de las instalaciones de otros lugares, de otros sitios, con otros dueños. Entonces se propuso hacer una serie de aportaciones voluntarias para que se pudieran adquirir algún predio para poder construir algo en donde nos pudiéramos reunir. Y entonces la gente empezó a hacer aportaciones, pero también había la oportunidad de hacerlo a través de una promesa, a través de un ofrecimiento voluntario a cumplirse en cierto tiempo. Entonces nosotros, como ya teníamos mucho tiempo en la congregación, cada vez que había una oportunidad de sembrar para poder adquirir un predio, o el predio que necesitaba la congregación, nosotros participábamos. Y como éramos gente con un compromiso bien entendido de nosotros con Dios y con la congregación donde estábamos aprendiendo todas las cosas del Señor, entonces cada vez que había una oportunidad nosotros participábamos y empezamos participando de una manera muy tranquila, muy elemental, muy sencilla. La siguiente vez pues pudimos dar un poco más de la primera vez. La segunda y tercera vez así, fuimos aumentándole, y en una ocasión dije, bueno, si la última vez di tanto, pues entonces ahora tengo que dar tanto más. Me sentí obligado por mis matemáticas, pero Dios no me había dicho nada al respecto. Fue una imposición, fue un estándar que yo mismo me puse. Y entonces en esa ocasión di el doble, ofrecí el doble de lo que había yo ofrecido la última vez, con la intención de que se pudiera cubrir eso en un mes de diciembre. Entonces yo, pues ahí consciente de ese compromiso, pasó el tiempo, llegó noviembre y llegó diciembre y no podía yo pagar el compromiso. Y pasó enero y febrero y marzo y abril, se aventó todo un año sin que pudiera yo cubrir ese compromiso. Y cuando tú ofreces algo en ese orden de ideas, la gente que está llevando la contabilidad y está tratando de administrar todos esos recursos, cuenta con tu palabra de que cuando hagas el ofrecimiento lo cumplas. Y aquí Dios bien claro lo dice: cuando hagas un voto delante de Dios, no te tardes en cumplirlo. Es mejor que no ofrezcas, es mejor que no prometas y que prometas y no cumplas. Y yo estaba ahí en offside y sintiéndome chinche delante de Dios, diciendo: Señor, perdóname, porque no puedo, y fue cuando Dios me enseñó y me dice: ¿y quién te dijo que ofrecieras el doble? No, pues Señor, pues es que así venía la dinámica. Y yo: ¿quién te dijo? Entonces le digo: no, Señor, pues fue onda mía. Dice: ok, qué bueno que aprendiste la lección, paga tu adeudo. Y Dios me bendijo y pude pagar mi compromiso, un compromiso con la congregación, pero me tardé más de un año para poderlo hacer. Entonces, continuamos las circunstancias.
necesitamos nosotros saber que Dios está interesado de una manera muy particular en que no le debamos nada a nadie. Y hay una historia en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, que quiero que veamos para ilustrar este punto. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, a partir del párrafo 1, la escritura dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Qué terrible, ¿no? Que por una deuda lleguen y te quiten a tus hijos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella con sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella servía el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: ya no hay vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite. ¿Y qué más? ¿Qué más? Paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivan de lo que quede. Imagínense nada más el tamaño del milagro que hizo Dios. No dijo esta mujer: tengo una pipa de aceite. Dijo: tengo una vasija con aceite. Dice: bueno, consigue más vasijas y llénalas. Y las estuvo llenando. A ver, otra vasija. No, pues ya no hay, ya se acabaron. Y el profeta le dijo: pide vasijas, no pocas. O sea que pidió un montonal. Y Dios hizo la multiplicación de lo que aquella mujer tenía como único recurso. Y le dijo: ahora ve, véndelo, y lo primero que tienes que hacer cuando lo vendas, cuando puedas tú capitalizar el milagro del Dios vivo en tu vida, ¿qué fue lo que le dijo? Paga a tus acreedores. No le dijo: vete a Cancún, o vete a Miami, o vete en un crucero. Dijo: paga a tus acreedores, págales, y luego, con lo que quede, entonces puedes vivir tú y tus hijos. Así es como Dios maneja todos estos asuntos y nos ordena que paguemos a nuestros acreedores. Entonces, dice 1 Corintios 7:23 que leímos al principio: por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Estando sirviendo a Dios hace años, pues como cualquier persona, los bancos tenían una dinámica de promoción de sus tarjetas de crédito muy intensa hace algunos años. Entonces empezaron a hablar a mi casa: señor Obando, le queremos ofrecer la tarjeta fulana de tal con un interés mensual de, no sé, creo que era como 2% mensual, total anual como 24%, 25% anual. Pues dices: bueno, pues está leve, mándemela.
A los 3, 4 días, señor Obando, sabemos de su buena condición económica, queremos ofrecerle la tarjeta fulana de tal, le ofrece que no va a pagar anualidad y le ofrece un interés de tanto. Es conveniente, mándemela. Al rato empezaron a llegar sin que yo las pidiera o sin que yo les dijera que las mandara. Un montón de tarjetas. Y pues en ocasiones usábamos una, en ocasiones usábamos otra, y según era yo muy buen administrador de mis líneas de crédito. Pero resulta que hubo un momento en que todas las tarjetas de crédito empezaron a subir sus intereses, y de tener intereses pues hasta cierto punto accesibles del 20% anual, empezaron al 30, al 40, al 50, unas llegaron a estar hasta el 70% anual. Llegó un momento en el que de los ingresos que yo estaba percibiendo, dejé de percibir 2 que eran muy importantes para mí, y de un día para otro me quedé con un 30% menos de ingreso de lo que habitualmente yo recibía. Y en ese momento, auxilio. Y empecé a tener una serie de situaciones muy desfavorables con todos los gastos del hogar, hasta que llegó un momento en el que hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? O pago los mínimos de las tarjetas o te doy para el súper. Y le dije, te voy a dar para el súper. Y tuve que empezar a dejar de pagar una tras otra varias tarjetas de crédito. No se imaginan ustedes qué vergüenza. Tenía yo, 20 años de manejar tarjetas de crédito. Jamás me había sucedido algo así. Se juntaron el incremento de los intereses y la disminución radical de mis ingresos y caí en un foso de adeudos horribles. Inmediatamente empezaron las llamadas de los bancos. En ese tiempo no había ley que los regulara, y empezaron a casi a decir, y vamos a ir por tus nietos y los vamos a vender en el mercado negro con tal de que pagues. O sea, una serie de amenazas terribles. Y vamos a irle a poner un papel allá afuera de su casa que diga, este vecino no paga. Y vamos a hablarle a sus parientes para decirles que nos debe. O sea, una serie de amenazas terribles, desmedidas por completo. Y era uno, y era otro, y era otro. Y yo decía, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Entonces, en esa circunstancia, oramos, mi esposa y yo, platicamos con Dios un buen rato al respecto, le suplicamos que nos perdonara y recibimos el perdón de Dios, ciertamente, porque cuando uno le pide perdón a Dios, Dios es bueno y Dios otorga su perdón, pero otorga su perdón con una condicionante: vete y no peques más, como le dijo Jesucristo a aquella mujer encontrada en adulterio, ¿no? Entonces, vete y no peques más. Entonces nosotros, Señor, de verdad, perdón, ya entendimos la lección, ahora por favor, ayúdanos. Y pasaron varios años en los que estuvimos nosotros con esa presión y con esa vergüenza. Imagínense ustedes, predicando el Evangelio y con una cola de acreedores ahí persiguiéndonos. Era una vergüenza terrible. Entonces resulta que Dios empezó a hacer milagros de los que hace Dios. A lo mejor la gente ya está acostumbrada a ese sistema de cosas, nosotros no. Nunca habíamos llegado a ese punto. Y entonces empezaron algunas cartas de los bancos. Debía usted 10, páguenos 8 y ahí muere. Y yo, híjole, pero pues no puedo pagar ni 8. Oiga, que paguen usted no sé qué, que ya le dimos esta oportunidad. Pues sí, pero ni los 8.
pasaba otro tiempo, ya no nos pague 10, páguenos 5. Y así empezaron una por una todas esas tarjetas, bueno, todos esos compromisos que ya ni siquiera eran los bancos, eran despachos de cobro, empezaron a mandar cartas a nuestro domicilio para proponernos alguna componenda con la que pudiéramos nosotros terminar esos compromisos. Y pasó tiempo. Entonces, ya habiendo entendido, ya habiéndonos arrepentido, ya habiéndonos humillado delante del Señor años atrás, nosotros todavía estábamos pagando en la medida de nuestras posibilidades todas aquellas opciones que nos daban para poderles pagar. Y entonces resulta que desde el 28 de diciembre del 2009 pagamos una tarjeta con 3,076 pesos, librándonos de un adeudo de 10,087. El 26 de mayo del 2010 pagamos 4,253 y quedó liberado un adeudo de 7,012 pesos. El 18 de octubre de 2010 pagamos 5,200 y quedó liberado un adeudo de 29,852. El 30 de agosto de 2011 pagamos 13,100 pesos y quedó liberado un adeudo de 98,086. El 10 de octubre de ese año pagamos 15,000 y quedó un adeudo liberado de 62,072 pesos. El 15 de agosto pagamos 16,088 pesos y quedó liberado un adeudo de 94,000. El 13 de diciembre del 2012 pagamos 5,760, quedó liberado un adeudo de 23,069. El 14 de diciembre de 2012, 2,540 y quedó un adeudo liberado de 10,133. El 28 de mayo de este año pagamos 12,605 pesos y quedó liberado un adeudo de 113,431 pesos. El 28 de junio de este año pagamos 3,217 pesos y quedó un adeudo liberado de 40,744 pesos. En total, nosotros pagamos 80,839 pesos de todo aquello, y Dios se encargó de librarnos de pagar 448,769 pesos con 87 centavos. Es un dineral, pero ¿saben una cosa? ¡Qué lección! ¡Qué lección! Verdaderamente tremenda. Nosotros jamás nos hubiéramos propuesto defraudar a nadie, pero ya había yo tenido enseñanza al respecto. Dios ya me había dicho en varias ocasiones que tenía yo que ser obediente. ¿Y sabes qué dice Dios en su palabra? No le debas nada a nadie. Ciertamente vivimos en una sociedad en la que necesitamos muchas veces recurrir a créditos para comprar una casa, para comprar un coche, cosas mayores tal vez para invertir en un negocio, pero lo importante es que nuestra dependencia no sea de aquello, sino que sepamos nosotros administrar las bendiciones que Dios nos da. Imagínense ustedes, junio, estamos en agosto, les estoy hablando de hace 3 meses, terminó finalmente poder recibir la libertad de Dios para salir de todas estas cosas. Fue un proceso largo, fue un proceso difícil para nosotros como familia, pero Dios nos ayudó. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos de corazón, porque sabemos que lo que Dios dice es la verdad, y Dios ya nos mostró que cuando Él habla, nosotros tenemos que obedecer. Si Dios dice algo, obedece. Si Dios advierte algo, atiéndelo.
No te hagas que te habló otra gente. Atiende lo que Dios te dice. ¿Sí? Sé obediente, sé dócil. Porque Dios te lo está diciendo para bendecirte, para librarte. Si Dios te dice no le debas nada a nadie, no le debas nada a nadie. Imagínense, Dios enseñándome estas cosas y viene una oferta. Hace un mes dejó de circular nuestra camioneta. Los viernes, pues ya le tocó. Entonces dejó de circular los viernes. Entonces yo hablé con Dios y dije, Señor, pues danos otro coche, ayúdanos para que podamos tener un carro que circule todos los días. Me habla por teléfono mi hermana y me dice, oye, en mi oficina están vendiendo unos coches a muy buen precio, te podrías comprar un cochecito de esos para que puedas circular todos los días. Y me dice, yo te ofrezco un financiamiento para que puedas comprar alguno de ellos. Vi las opciones, todos eran coches muy chiquitos, yo estoy grandote, mi familia está grandota, entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver, y entre las opciones había una camioneta del año 2009. Entonces hablé con ella y dije, oye, esa camioneta me interesaría verla. La fuimos a ver, nos gustó mucho, consideramos que era una opción en muy buen precio y Dios nos bendijo con una camioneta y pudimos comprar la camioneta. De manera que, mi hermana la compró. Y mi compromiso con ella es de pagarle 2,000 pesos al mes. Es algo que yo recibo de parte de Dios. No es un usurero, no es un banco que al rato me va a cambiar las reglas del juego. Es mi hermana que con todo el amor de Dios en su vida por mí me ofreció ese beneficio y yo se lo agradezco. Y veo yo cómo Dios hace las cosas cuando uno obedece, cuando uno tiene en su corazón la disposición de hacer las cosas bien. Entonces Dios viene y nos ayuda. Y a veces nos ayuda de quien menos pensamos, nos ayuda a través de quienes menos pensamos. Yo sé que hay muchas personas que tienen adeudos. Lo importante es que no dejemos nosotros que las circunstancias nos lleven a una condición o a una posición de decir, pues ya lo pago y hazle como quieras. ¿Sí? No lleguemos a esa situación. Debes, paga. Si no puedes, pídele a Dios que te ayude. Y Él es bueno y te va a ayudar. Y no solo te va a ayudar, sino que además luego te va a bendecir. Y por eso es que les platicamos estas cosas. A lo mejor alguien dice, no, mano, pues ese cuate ya no vuelvo. Me estoy exponiendo con ustedes. Les estoy abriendo la trastienda. Les estoy mostrando lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que Dios nos está enseñando. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de que ustedes reciban de parte de Dios lo que Dios tiene para ustedes. Es importante que seamos nosotros obedientes. Es importante que sepamos que Dios tiene bendición para cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Nosotros necesitamos hacer lo siguiente. Déjenme decirles algo. Ya les dije cuál fue el problema, ya les dije cómo fue la solución, pero es importante que nosotros consideremos lo siguiente. En todo este tiempo que duró esta circunstancia delicada de nuestra vida, lo primero que hicimos siempre, cada vez que recibíamos nuestros ingresos, fuera quincena, fuera mes, fuera una ofrenda, fuera un obsequio, fuera lo que fuera,
apartábamos el dinero de Dios. Apartábamos nuestro diezmo, apartábamos dinero para honrar a Dios, para reconocer que de Dios estaba viniendo nuestra provisión. Y Dios se encargó de pagar un dineral. Pero nosotros nos propusimos honrar a Dios. ¿De qué manera nosotros honramos a Dios? Por ejemplo, pagando nuestro diezmo. Lo hemos leído muchas veces. Ustedes saben que aquí no nos gusta insistir sobre ese asunto para que no se piense que estamos buscando otra cosa. Queremos que Dios los bendiga. Eso es lo que queremos. Que Dios los bendiga. Y no podemos nosotros dejar que Dios los bendiga si no les hablamos lo que la palabra de Dios dice. En este caso, Malaquías 3:10 dice: traigan los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pruébenme, dice Dios. ¿Nunca lo has probado? Pruébalo. Es el desafío de Dios. Y a veces la gente dice: oye, pero pero ¿por qué lo del dinero en la Biblia? ¿Por qué no se quedan con lo espiritual nada más? Pues porque vivimos en un mundo en donde todas las cosas cuestan dinero. Imagínate que Dios no hubiera incluido este ramo, este rubro en su palabra, andaríamos dándonos de topes por todos lados sin saber cómo manejar nuestras finanzas. Pero Dios les pone orden y dice: todo lo que tienes es mío. Te doy chance de que administres el 90%, el 10%, entiéndelo. Aprende obediencia, ese es mío. Lo demás te doy oportunidad de que tú lo administres. ¿Saben? Hace poco se vendió una propiedad, se vendió la casa de mis papás. Desde el año 2000 falleció mi mamá y su voluntad fue que de lo que se vendiera su casa fuera repartido entre nosotros los hijos. Somos 4. Eso sucedió en el año 2000. Estamos en 2013. 13 años tardó esa bendición en llegar a nuestra vida. Y cuando llegó a nuestra vida esa bendición, ¿qué creen que fue lo primero que hice? Apartar el diezmo. ¿Por qué? Porque es de Dios. Porque eso no me pertenece. Y lo otro que hice fue hablarle a mis hermanos y decirles: hermanos, todos hemos recibido una bendición por el cariño y por el trabajo de nuestros padres. De esa bendición tenemos que darle cuenta a Dios, tenemos que honrar a Dios. Yo los animo a que honren a Dios. No les puedo exigir, no les puedo imponer qué hacer. Simplemente tenía en mi corazón la obligación de decirles: hermanos, honren a Dios. Lo que cada uno de ellos haya hecho, no lo sé, pero sí sé lo que yo tenía que decirles. Son mis hermanos. No por ser mis hermanos piensan igual que yo. No por ser mis hermanos tienen el mismo conocimiento de lo que Dios dice en su palabra. Pero era mi obligación decírselos. Si se lo digo a mis hermanos, a quienes amo con todo mi corazón, ¿ustedes creen que no se los voy a decir a ustedes? Si Dios me lo enseña, si Dios me lo demanda, por supuesto que se los tengo que decir. Tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes, tenemos que entender finalmente cómo es el asunto. Dios no es abonero, para que lo entendamos. Dios no es abonero. Es que si gano 100 pesos, mi diezmo es 10. Está muy fácil. Pero si ganas 1000, tu diezmo es 100. Y si ganas 100,000, tu diezmo es 10,000. Y se va complicando el asunto, porque dices: 10 pesos sí los echo,
pero 10,000, no inventes, ni que estuviera loco. Y ¿sabes una cosa? Necesitamos honrar a Dios en lo poco para que Él nos ponga sobre lo mucho. Muchas veces decimos, es que no me alcanza. Peor, si no honras a Dios, tampoco te va a alcanzar. Les dije a mis hermanos, es mejor que tengan ustedes la bendición de Dios sobre el 90% de su ingreso, a que tengan un 100% con maldición y expuesto a que el diablo haga circo, maroma y teatro con lo que Dios les dio. Así es la cosa. Podemos nosotros honrar a Dios con los diezmos, con las ofrendas. También ahí en Malaquías dice, la nación toda me robó. Y dicen aquellos, pues ¿en qué te robamos, Señor? Pues en tus diezmos y en tus ofrendas. Tenemos varios sobres invictos que se quedan ahí en la silla una y otra vez. Son oportunidades que Dios da para bendecirnos, para prosperarnos. También podemos nosotros bendecir a los pobres. No solamente se da en un contexto del grupo donde estamos asistiendo, se da en la calle. Dice el Señor en su palabra en el Salmo 41, verso 1, dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Y hay personas que dicen, no, sí, yo prefiero. Bueno, ¿se acuerdan que les platiqué de mi suegro? Mi suegro fue un contratista muy importante para Petróleos Mexicanos. Él llegó a tener una planta de empleados de 1,000 personas allá en la zona de Villahermosa. Él tenía una empresa muy fuerte. Y cuando supo que nosotros empezábamos a pagar nuestro diezmo, dice, no, están locos, ¿por qué les dan dinero a esas gentes? Dice, yo hago más, porque doy empleo y porque si mis empleados tienen necesidades, yo los ayudo, y si necesitan medicinas y doctores, yo los mando, yo les doy el seguro social, en fin, o sea, él estaba muy feliz de lo que él podía hacer. Dice, ¿cómo andan andando ahí repartiendo su dinero? Muchas veces la gente piensa que es mejor administradora que Dios, pero aquí Dios dice que si nos acordamos del pobre, que entonces en el día malo Dios nos va a librar. Ya no es tu cuenta de ahorros, ya no es tu patrón, ya no es tu ahorradito, tu guardadito, es Dios el que te va a librar en el momento de un quebranto. Es la palabra de Dios. Proverbios 19:17 nos dice, al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A Dios presta el que da al pobre. Muchas veces cuando tenemos un coche, cuando tenemos auto, vamos en la calle, en cada esquina hay una persona pidiendo. A veces pienso, tendría yo que traer un camión de esos de servicio de Panamericano de protección, lleno de monedas y billetes, para poderle dar a todo mundo que ande en las calles pidiendo. Y no con esto te digo que en cada esquina tengas que dar, pero muchas veces estamos ya tan duros de corazón que la gente está pidiendo una limosna, está pidiendo una moneda, y pasamos indiferentes, los vemos, ni siquiera los vemos, los tratamos como si fueran animalitos o como si fuera un poste. No podemos nosotros continuar así, si acaso hemos caído en ese extremo. Dios quiere que seamos bendición para los que no tienen. Presta al necesitado. Deuteronomio 15:6 dice, ya que el Señor tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones y tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Y termina diciendo,
termino diciendo Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, ¿qué dice? Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Deudores somos. ¿A quién le debemos? Al que nos compró, al que nos compró con su sangre. Yo, cuando empezamos este comentario la semana anterior, yo les dije que he aprendido de David que cuando decimos algo incómodo, él nos invita a decir ¡ouch! Les dije que no era un tema fácil, les dije que a lo mejor no nos iba a gustar mucho, o que no va a ser un tema de mucho jolgorio. Pero ¿sabes una cosa? Si aprendemos lo que Dios nos enseña en su palabra, vamos a vivir bien. Vamos a vivir bien. Yo no sé, pero Dios ha sido tan bueno con nosotros, tan bueno. Hay otro testimonio que está pendiente, es sobre nuestra casa, pero eso se los voy a platicar en otra ocasión. Pero se los dejo ahí nada más para que lo tengan en sus corazones. Algo importante que Dios va a hacer con la casa donde vivimos. Y voy a tener la oportunidad de platicárselos, pero necesito nada más que ya esté el asunto hecho para que pueda yo darles ese testimonio. Dios es bueno, muy bueno, y nosotros podemos vivir en su favor. No tenemos que vivir arrastrándonos, podemos vivir con la cabeza en alto, con dignidad, con seguridad, con certeza, porque Dios está con nosotros. Amén. Ahora, yo no sé, no se trata de poner condenación a nadie. Si tú eres una persona que ha utilizado créditos para salir adelante con sus negocios, con sus empresas, para comprar una casa, lo que sea, y tienes tú en tu esquema financiero el potencial para poderlo cubrir de manera puntual y oportuna, bendito sea Dios. No hay delito que perseguir, estás siendo responsable, bendito sea Dios. Pero si tuvieras una circunstancia como aquellas que te platiqué, Dios te puede ayudar. Nada más necesita que te sinceres con Él, que le pidas perdón y que empieces a vivir de acuerdo a los principios que Él establece. Entonces, si hubiera alguien que quisiera pedirle perdón a Dios, no queremos evidenciar a nadie. Voy a hacer una oración como la que yo hice en aquel tiempo. Y si es tu caso, te pido que por favor repitas esta oración con una intención bien definida. Pedirle a Dios que te perdone y dejar la opción abierta para que Dios te guíe y te ayude para salir adelante de todos esos compromisos. Entonces, como tampoco se trata de evidenciar a nadie, quiero que por favor todos repitan conmigo esta declaración. Dile así: Señor, te doy muchas gracias porque me doy cuenta que te he ofendido al cargar con estos adeudos. Te ruego que me perdones, Señor, por haber pensado de mí que era yo suficientemente solvente para poder salir adelante de cada uno de estos compromisos.
Te pido perdón porque en ese concepto había soberbia en mi corazón. Pensaba que podría hacerlo. Pero me doy cuenta, Señor, que no es posible, que hay compromisos más grandes que los que yo puedo resolver. Y ahora, Señor, te suplico tu perdón y te ruego, Padre, que tú intervengas con poder y con autoridad. Me arrepiento delante de ti. Y ahora, Señor, me comprometo contigo a vivir por tu palabra y a obedecer todo aquello con lo que tú me instruyes cada día. Te doy gracias por ayudarme a alcanzar el favor de cada uno de mis acreedores. Y te doy gracias porque yo sé que pronto podré dar testimonio de que tú has sido bueno y me has ayudado para salir de cada uno de mis compromisos. Yo quiero darle gloria a tu nombre, Señor, y te doy gracias porque yo sé que así será. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues yo le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes y también por la oportunidad que tenemos de oír y de aprender lo que Dios nos enseña. Que Dios los bendiga. Le doy gracias por su atención.